Do you mind repeating what you just said? Sorry. I thought Hector could understand your English. I was improvising, I never Okay, start again. Have another improviser. Be creative. First thing you said was no. No, none of them leap out at me. But it's very clear that the people that you're talking about use a multimodal approach, like John Berger and Fellini. But I'm thinking about the relationship between philosophy and psychoanalysis, and I'm aware of a debate that's ongoing as to whether they are really joined together in any kind of practical way or separated, philosophy and psychoanalysis. Podemos detener ahí. Sí. Hasta allí mi comentario. La interdisciplina no es una alianza matrimonial. Es un trabajo de tensión en el límite de diferencias que hacen algún tipo de resonancia. La resonancia no suprime las diferencias. Y en ese sentido encontramos tanto filósofos que pueden tener en cuenta a Freud como otros que se oponen a Freud. Para tomar dos filósofos muy conocidos, Foucault tuvo más en cuenta al psicoanálisis. Gilles Deleuze, en cambio, tuvo más en cuenta sus diferencias con Freud. Yo estudio especialmente a Deleuze, donde toma ciertos problemas y los toma desde otro ángulo. Ejemplo, mientras Freud investiga más las limitaciones propias de la neurosis, Deleuze investiga más el potencial creador que aparecía ya en la filosofía de Bergson. Bergson no conectaría bien con Freud. En cambio, Heidegger conectaría más con Freud porque acentuaba un pensamiento de lo negativo. Ahora podemos continuar. Oh, it's the other bit of, yes, well, I'm a clinician, I'm a music therapist, so I'm thinking about how this applies to the clinical setting in terms of my thinking and how it can benefit the patient. Una primera aclaración. ¿Cómo va con micrófono? No. Primera aclaración. La clínica, en su tradición psicoanalítica, ha puesto mayor énfasis en el concepto de repetición. El concepto de repetición requiere un desarrollo en contrapunto con un concepto menos trabajado que es el concepto de diferencia. En cada situación clínica no sabemos cuándo va a aparecer de repetición y qué puede esbozarse o iniciarse como diferencia. La pregunta clínica constante es ¿cómo juegan aquí repetición versus diferencia, diferencia versus repetición? En cualquier plano de conducta, de vínculos, de estado de ánimo. Y entre diferencia y repetición
Hay un concepto, creo, importante para la clínica, que es la noción de variación. Important concept for clinical practice, which is this idea of variation. El mismo autor de inglés, Peter Brook, dice lo siguiente. Says the following. Dice, las energías están variando todo el tiempo. Energies are changing all the time, they're varying all the time. Pero nosotros no sabemos ver esa variación. But we're not able to see that variation. Porque pensamos en términos de clases más fuertes, como negativo, positivo, repetición, diferencia. Stronger terms, for example, positive, negative, repetition, difference. Si yo estoy atento, y yo personalmente como terapeuta estoy muy atento a la noción de variación. As a therapist, I'm more attentive to this idea of variation. Cada momento de una sesión presenta un balance de fuerzas no estático. Balance of different strengths. It's not something that's static. En algunos casos la enfermedad puede hacerlo estático. Illnesses can be presented as something static. Pero lo que parece estático en los primeros 10 minutos de una sesión no es estático en el minuto 20. But what may appear as static in the first 10 minutes of a clinical session, by the minute number 20 is not at all static. Si yo sé detectar en qué hay variación. As long as I know how to detect where the variation is. Voy a dar un ejemplo. I'll try and give you an example. Trabajando con problemáticas rígidas de carácter. When I was working a lot with problems of difficult characters, encuentro un paciente que tiene una relación de mucho odio con su madre. I found a patient who came to me who had a terrible relationship with her mother, of complete hatred. Y la madre parece tener también mucho odio con él. And it would seem that the mother actually hated the patient as well. Entonces él habla y habla y habla en sesión de los odios que van y vienen entre madre e hijo. The hatred that he felt towards his mother and that his mother felt towards him. Y se repite la referencia a contenidos de odio. He kept repeating this word hatred the whole time. Que son nombrados con una voz que tiene odio. And the way he said the word hatred was in a hateful tone. Y con una mirada que tiene odio. And also in a hateful look about him. Trabajando y trabajando con esto, when I worked on this, en un momento dado el paciente nombra nuevamente contenidos de odio. The patient once again spoke about the hatred. Pero hay una variación en la voz. But there was a variation, there was a change in his voice. La voz está un poco más tierna. His voice was a little more tender. Y su mirada and the way he looked as está un poco más blanda. Was a little softer. Entonces me importa mucho señalarle a él la variación que acabamos de tener. What I tried to do was to point out to him this en la voz y en la mirada. The variation in his voice and in the way he looked. Mientras que los contenidos nombrados parecen ser siempre los mismos. Even though the words that he was speaking, the content that he was speaking, apparently was completely the same. Quisiera saber si el ejemplo se puede seguir. I don't know if you followed that example. ¿Es posible? Yeah. Bueno, esa observación de la variación requiere en el terapeuta un estado de alerta para registros muy sutiles. Of course, means that the therapist has to be very alert to very, very small changes in register, tiny changes in register. Si no prestamos atención a esas variaciones sutiles, pay attention to these very subtle changes and variations. Diremos, siempre se habla del mismo odio, de nuevo el odio. Otherwise we'll keep saying, Otra he vez el still odio. talks about that same old hatred, it's the same old hatred time and time again. That's in this way. Another? Well, Héctor, ponte los cascos y te traduzco. What I'm thinking about now, though, is the music therapist's dilemma, or you could say tool, is the other way around. Because our way of working would be
more in the area that you spoke about, in terms of variation and development and subtle difference. And so, in thinking about the connection between psychoanalysis and music therapy, and maybe philosophy, but I'm not a philosopher, it's the other way around, which is how to put that into words and help somebody explain it when the sense of musicality has been heard and experienced by both the therapist and the patient. But actually, is there or is there not a need or a wish or to put it back into words? So, the music therapist, I'd say that we're more familiar with the second part that you spoke about, which is the variation and the subtlety. But it's making that sense back into the real world for someone that's often a challenge. I don't know what that has to do with philosophy. But that's the interesting thing to me. Philosophy is thinking, and analysis is doing in a very broad term. Quisiera comentar lo que dice Helen, comentarlo así. En el trabajo con el paciente y la música, podemos ver que en muchos casos el paciente sigue al movimiento de la música. Pero antes de plantearnos el problema de poner en palabras, la pregunta es, ¿qué partes del psiquismo, qué partes del cuerpo no siguen al movimiento de la música? De modo que el psiquismo, aquí quiero agregar otra noción, el psiquismo no es homogéneo. De modo que una parte puede estar en movimiento y otra parte estar inmovilizada y coexistir. De modo que aún antes de poner en palabras, mi asunto es qué se mueve y qué no se mueve aquí. Y el otro problema, si una parte ha entrado en movimiento, ¿cuánto ese movimiento se va a tomar como incorporable? ¿O va a ser fugaz y se va a diluir? Aquí está todo el problema del splitting, de la escisión del psiquismo. En términos más amplios que para la musicoterapia, para toda terapia, hay un impulso que introduce un movimiento, pero no sabemos si ese movimiento penetra y perdura, o se esboza y es rechazado. Ese es el concepto de resistencia en Freud. Hay un fenómeno que nos llama la atención en la clínica, y es que el psiquismo tiene un trabajo como que pulsa. De pronto se abre y de pronto se cierra. Entonces el problema es que en el momento en que se abre, avanzamos con el movimiento. Cuando se cierra, puede volver a la inercia. Esto a veces se ve mucho entre una sesión que ha sido muy productiva y la siguiente. La sesión productiva ha dado lugar a hallazgos, novedades, sorpresas. Terminamos muy animados. A la sesión siguiente vuelve una persona apagada. Y allí uno se pregunta, ¿qué pasó con la sesión anterior? No sé dónde está.
no sé dónde está, y entonces voy a estar atento al comienzo de la segunda sesión acerca de si algo de la sesión anterior vuelve o vuelve una defensa reactiva que dice aquí no ha pasado nada. Or do you get this defensive, reactive sort of approach in which the patient says, no, nothing's happened here. En términos de resistencia, el paciente que habló distinto del odio con su madre this patient I spoke about earlier that was talking about his hatred towards his mother puede volver a la sesión siguiente can actually come back to the y decir, session aquí estamos, de nuevo en el mismo odio. and say, oh, here we are once again talking about hatred. Y el terapeuta se desanima. And that is very discouraging for a therapist. ¿Contesté algo, Helen? Have I replied something? It's very interesting. Yes. But I might say, how can we explore that hatred in music? But I don't think that's going to be going down the line of your philosophical thinking. Because you're talking about psychoanalysis, but as Alex was saying, I'm thinking like a music therapist, so I'm thinking I might even be quite bold and suggest that we explore that. But I might not. It would depend. Lo interesante es lo que aquí hay de interdisciplina. Hay What is un interesting diálogo here is this dialogue between different disciplines, this idea of interdisciplinarity, I think, que puede no cerrar en una convergencia, which may not end up necessarily converging or coming together, sino tomar la forma de un acercamiento y una at least diferencia. we get closer, but there are still differences between the different disciplines. En este caso, And in this el case, psicoanalista tiene que aprender algo diferente has que to viene de learn la musicoterapia. something new from a music therapist, perhaps. Y que como el psicoanalista no se formó en And musicoterapia, as a no lo sabe. psychoanalyst doesn't train to be a music therapist, they probably don't know. Pero podemos contestar. It's interesting. Quizás habría que pensar Maybe we ought to think en términos, si pensamos en una sesión de improvisación, about an improvisation session, ¿vale? perhaps. Let's think En la about cual that. debemos de explorar términos que We should Héctor estaba nombrando. the terms that Hector's, El primer término que ha nombrado ha sido el de posibilidades. was the word possibilities. He used that Este es un word. término This is a que term implica más al propio musicoterapeuta que al which paciente. actually has a lot more to do with the music therapist themselves than with the patient. ¿Cuántas veces nos atrevemos Times we nosotros como actually profesionales a abrir dare, posibilidades, as professionals, to open up possibilities? a profundizar en caminos no conocidos? How often do we actually try to get involved in new areas, in new avenues that we actually don't know a great deal about? En el trabajo de supervisión de musicoterapia o de terapias creativas yo me he encontrado muchas veces When I've been in music con la therapy or imposibilidad del creative profesional therapy, sometimes I find that de explorar professionals caminos are que no actually conocen, pero explorarlos junto con. unable to explore avenues that they don't know anything about. They're completely incapable of doing that. Porque como la dificultad que tenemos de abrir solamente dos caminos, tres caminos. We've got this difficulty in which we can only open 2 or 3 avenues. Pero quizás no more. el paciente necesita 10 Maybe posibilidades the patient diferentes. needs 4 different or 10 different. Primero hay una resistencia del profesional So first we get this de resistance explorar from the caminos no professional conocidos. themselves. They're reluctant to Algo- explore unknown algo a lo que se tiene que entrenar el terapeuta. that a therapist has to be trained to do. Porque estamos hablando de creatividad. Because we're talking about creativity. Y si nos referimos a las definiciones que hemos escuchado de creatividad, The definitions that we've just had of creativity. en todas ellas All of them, every single había one una of them, palabra común, que era riesgo. a common word which was risk. ¿El riesgo es un riesgo del paciente o un riesgo del terapeuta? Okay, who's taking the risk here, the patient or the therapist? Esa es la primera cuestión. That's Otra the palabra first que ha issue. nombrado Another Héctor en thing, todo este another tiempo word that Hector's ha sido been using time and time enfrentarse a una again situación is the idea de of caos a veces. facing up to a situation of chaos on occasions. ¿Cómo permanecemos en el caos? How can we remain ¿Cómo permanecemos en una chaos? situación no conocida? How can we stay in an
unknown situation? ¿Cuántas veces hemos supervisado en musicoterapia la dificultad del profesional de permanecer en una situación de caos? Que quizás, como señala Héctor, algunas veces ese caos es productivo y produce una dirección nueva. Es un pensamiento que yo hago continuamente con los estudiantes y con los profesionales de musicoterapia. O sea que lo primero que nos sitúa el pensamiento es, cuando hablamos de creatividad, ¿dónde nos estamos situando? ¿En la producción del paciente o en la producción de ambos? Estamos pensando que el trabajo de musicoterapia, pensarlo en términos de proceso creador. Porque no en términos de análisis de lo que le pasa al paciente, sino el proceso de crear con el paciente. Estoy hablando en la sesión, no en el pensar después de la sesión, sino en la misma sesión. O sea que el proceso creador no es el proceso solo del paciente, es un proceso de ambos, donde ambos nos implicamos en esto, en estos términos, en estas definiciones de creatividad. Podría agregar algo a la idea de que el trabajo creador muchas veces comienza por desarmar lo que viene armado. Un movimiento creador inicial es de deconstrucción. So an initial creative movement actually requires deconstruction or pulling down. Y en esa deconstrucción emerge la experiencia del caos. Emerge la vivencia de lo imprevisible. You suddenly get to experience what is totally unforeseen and unforeseeable. Sobre ese punto nos ha sido interesante leer algunos autores que exploran el problema del caos. It's interesting to read some authors who talk about the problem of chaos. Algunos de esos autores son Briggs y Pitt. Briggs and Pitt is one of the authors. Leyes del caos. He talks about the laws of chaos. Ellos hablan del caos como el fenómeno de desarmar conjuntos as this idea of stripping things down or deconstructing to produce little fragments, little pieces. Y fragmentos de fragmentos. And even smaller fragments of those little pieces. Y poner en movimiento ese conjunto de fragmentos que no toman forma. Make those little pieces and fragments move, even though they may not move into a form or shape. Con Pachi hemos explorado a veces el caos sonoro. Sometimes with Pachi we've actually explored sound chaos. Movimientos de sonido just movements of sound que no se unen, that don't come together, that actually clash. Sonidos que se oponen. Sounds that completely clash with each other. Y el gran tema que Pachi mencionó es la importancia de sostener el caos sin ordenarlo de modo apresurado. Because it's important to maintain chaos without trying to put it into any kind of order too quickly. Lo que esos autores destacan es que si el caos se sostiene, authors say is that if chaos maintains itself, se inician algunas formas organizadoras, then you get these sort of organizational forms que ellos llaman atractores. That spring up, and they call them attractors. They attract things. Y es posible que la experiencia de caos pase a tomar alguna forma ulterior. It may well be that the chaos experience actually ends up taking an ulterior shape or form. Esto requiere tolerar la ansiedad, This requires a great deal of tolerance of anxiety, of course. De fantasear que nunca saldremos del caos. And this idea, this fantasy idea that we'll never emerge from chaos.
taller que hicimos en Aalborg con Pachi, in a workshop that Pachi and I did in Aalborg in Denmark, una integrante mencionó one of the people un at the consejo de workshop Goethe gave us a piece of advice from Goethe, que dijo así: and he said the si following: te comprometes con ese caos, if you commit yourself to chaos, el universo concurre a prestarte ayuda. then the universe will come to help you. Pero tienes que estar comprometido You con have to el be caos. committed to chaos. En términos de tomando a David Pitt, Talking about David Peat now, habla de tres he talks vórtices en el caos. Esto es muy importante en musicoterapia para mí. vortexes in chaos, and for me this is something that's very important for music therapy. El primer momento de la improvisación es el momento de la turbulencia. The first moment of improvisation is what we call turbulence, or vortex 1, turbulence. O sea, el caos, porque no nos tiene que asustar la palabra, porque el caos tiene leyes que podemos estudiar. Be frightened of the word chaos, because chaos has a series of laws. ¿Qué pasa en ese primer momento? Lo que más se constata es la contradicción. And what happens initially in this chaos is contradiction. Y esto lo podemos escuchar en la producción sonora, And you hear that in the o sound si that it's trabajamos produced, con el movimiento, en or if we work with las reacciones del movement, cuerpo you o see that en in cualquiera de las artes. bodily reactions, and you see it in any art form. O sea, donde en alguna manera sacrificamos lo conocido When por lo caótico. we sacrifice what is known for Preferimos what is trabajar el chaotic. material We would rather caótico sobre el material conocido work y arriesgarnos a trabajar ese with material caótico. chaotic material than known material. We need to be risky and work more with chaotic Porque si material. partimos y creemos desde el ciclismo creador We believe in creating psyche, que lo que the cambia a la creative persona es psyche, that what el proceso de changes crear. a person is his own creative process. No cambia la música es la herramienta, Then the music is just the tool, actually, el cuerpo. or the body Pero is just lo a que tool. cambia a la persona, según lo que estábamos escuchando, lo que es la creatividad, es todo ese proceso psíquico de It's crear. a psychic internal process of creativity, of creating something. En el segundo vórtice, And the second vortex, lo que vamos a hacer es aprovechar what we do is las pequeñas variaciones. we make use of the little small En variations, improvisación musical, los pequeños errores. or the little mistakes we call Ti, them ti, 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 in ping. musical improvisation. En ese momento explorar pim, 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 pim. No, repetición solamente. Not just Por ejemplo, repetition, but rather what we could call little mistakes in o sea, musical que la improvisation. segunda parte del caos tendría The este second vórtice, part of, el de chaos las is variaciones y the la repetición, second vortex, which is variations in repetition, como nuevas puertas o nuevas posibilidades. as if they're new possibilities or new doors that are opening. Y el tercer vórtice And the third vortex es, de alguna manera, es el espacio donde el tiempo ha cambiado. space in which actually time has changed. Que es lo que estaba comentando Héctor al It's principio. what Hector was saying initially. No solamente es material conocido o un material sonoro It's not only tanto de la historia de la persona, a sound material from a person's history or sound material that's known to the patient, donde convive lo nuevo y lo viejo. but where there's a coexistence between what is new and what is old. Por ejemplo, And I'll give you cuando an trabajamos example. en una improvisación con adolescentes, When we work using improvisation with teenagers, hay un momento donde de la ruptura there's a moment when there's this break. el adolescente está golpeando, está All of a destruyendo con lo sudden, sonoro, the está... adolescent is hitting and bashing and making a lot of sounds. Y a veces And aparecen estructuras sonoras you find that sound structures start que to appear, pertenecen a su historia, but actually as something that a su, comes historia, from his past experience. a su vida y a su relación, incluso con lo familiar, con lo que está destruyendo por otro lado. What happened to them in the past, what happened to them when they lived with their families. Y esto en las sesiones, hay sesiones que conllevan a grandes contradicciones. And these sessions sometimes provoke enormous contradictions. Si nosotros sabemos permanecer en esa contradicción, como que estábamos viendo en el punto 1 del caos, Remain in this contradiction, as we saw in point
habrá un momento donde conviva lo nuevo y lo viejo. Mi proyecto, lo que yo quiero ser, y lo que también ya soy. No sé si respondo. Sí, sí. Dentro de esta experiencia del caos creador, una parte es experimentar el cuerpo, pasando por muy diferentes estados. El tema en este caso es procesos creadores